Bueno, vamos a analizar ahora desde un punto de vista dogmático cuál es la normativa que atribuye competencia material al juez de ejecución penal. Esto es lo que es el artículo 35 bis del digesto procesal local. Si bien voy a ser técnico y no voy a agotar todos los temas, sobre todo muchos de los institutos que ustedes ya han visto en Derecho Penal 1, en la clase que vamos a fijar, entiendo para el viernes, cualquier duda o pregunta que se les puede suscitar, me la hacen y la tratamos de evacuar a través de la pregunta en la clase. Comencemos con lo que establece el artículo 35 bis del Código Procesal Penal. Dice que corresponderá al juez de ejecución siempre que no se tratare de procesos en los que hubiera intervenido un tribunal de menores. Vimos en la bolilla número 1 que si bien la ley creó un tribunal de menores, al día de la fecha todavía no ha entrado en vigencia. De allí que con respecto a aquellos menores, sobre todo los semi-inimputables de entre 16 y 18 años, quien interviene es el juez de menores. Todo lo que tenga que ver con el cumplimiento de una pena impuesta a estos sujetos no corresponde al juez de ejecución penal. Es decir, que la legislación en este tipo de individuos responde a principios totalmente distintos, como son los tutelares, y nada tiene que ver con los principios rectores de la imposición a los mayores adultos, que es sobre todo este principio de reinserción, de resociabilización dentro de una concepción del derecho penal mínimo. Veamos qué dice entonces el inciso primero de este artículo. Controlar que se respeten las garantías constitucionales en el trato otorgado a los condenados y a las personas sometidas a medidas de seguridad. No solo implica el control de las garantías constitucionales, sino todos aquellos derechos que no han sido afectados por lo que implica la pena privativa de la libertad. Y también se incluye el control de lo que son estos inimputables adultos que han sido considerados peligrosos para sí o para la sociedad, sobre todo por lo que conlleva también esta afectación de la libertad ambulatoria e implica un control permanente de una judicatura de ejecución penal. El inciso 2 nos dice lo siguiente: controlar el cumplimiento por parte del imputado de las instrucciones e imposiciones establecidas en los casos de suspensión de juicio a prueba, libertad condicional y condena de ejecución condicional. A lo que habría que agregarle también lo que es la libertad asistida. Veamos, a modo de ejemplo. Vimos en la bolilla número 2 este instituto que está regulado en el artículo 360 bis del Código Procesal Penal, que se relaciona con la suspensión del juicio a prueba. Y hemos visto que a través de una audiencia va a ser el juez de control o, en su caso, quien esté llevando a cabo la etapa de juicio, quien va a disponer este tipo de institutos. Cuando impone este instituto, le va a imponer ciertas obligaciones compromisorias, ciertas reglas de conducta que generalmente son las que están establecidas también para la condenación condicional. Lo leen ustedes, que es la de fijar domicilio, realizar tareas comunitarias, efectuar algún tipo de tratamiento, etcétera, que tiene en miras, obviamente, este fin de prevención especial con respecto al sujeto que se impone esta condición. Estos tribunales imponen las reglas de conducta, pero quien la controla va a ser el juez de ejecución penal. Y todo lo que tiene que ver con el cumplimiento o no de estas reglas de conducta va a intervenir el juez de ejecución penal.
generalmente se imponen durante un determinado término y en casos que no lo incumplen se inicia lo que es un incidente de ejecución y ante lo que es un incumplimiento grave y reiterado, con anterioridad puede disponer la ampliación del término por el cual se dispuso someterlo a este proceso a prueba, pero en caso de estos graves incumplimientos deberá remitir la información al tribunal que la dispuso para que se prosiga con el juicio que había sido paralizado. Caso contrario de este imputado, si cumplimenta las reglas de conducta, deberá informar a este órgano jurisdiccional para que sea este y no el juez de ejecución quien disponga el sobreseimiento conforme hemos visto en la clase número 10. Los otros institutos ya no son imputados, sino que hablamos de condenados. Ya vimos la condena de ejecución condicional, que también aquí se imponen ciertas reglas de conducta y queda en suspenso esta pena. Todo lo que tiene que ver con el cumplimiento también lo dispone el juez de ejecución y puede inclusive en uno de los casos, ante un grave incumplimiento y que sea reiterado, previo el trámite de los incidentes de ejecución, que ya lo vamos a ver, puede disponer la revocación de dicho instituto, que no implica que vaya a cumplir directamente la pena privativa de la libertad en un establecimiento penitenciario cerrado, sino que en lo que son las cárceles, estos establecimientos, hay sectores de regímenes abiertos en virtud del cual se puede imponer que sea cumplimentada bajo los institutos de semidetención o semilibertad, que si hace falta después los vamos a ver, que están en el artículo 35 de la ley 24660. Lo que me interesa poner de resalto es que todo lo que tiene que ver con el control de una pena de condena condicional, quien va a resolver es el juez de ejecución penal. Con respecto a la libertad asistida y la libertad condicional, quien dispone estos institutos es el juez de ejecución penal, es decir, en aquellos supuestos en que se impuso una pena privativa de libertad efectiva y si satisface ciertos requisitos, quien dispone estos institutos va a ser el juez de ejecución penal. A modo de ejemplo y de repaso, sin pretender obviamente agotar los temas. En aquellas penas superiores a 3 años debe cumplir un requisito temporal, es decir, cumplimentar en un establecimiento penitenciario las 2/3 partes. Piensa en una pena de 6 años, si cumplimenta 4 años, si ha cumplimentado con regularidad los reglamentos carcelarios, etc., podrá egresar anticipadamente del ámbito penitenciario a través del Instituto de la Libertad Condicional. Si es primario, no es reincidente. En caso que sea reincidente, podrá corresponderle egresar 6 meses antes, cumplimentando también ciertos requisitos. Lo que me interesa aquí es quién resuelve estos incidentes es el juez de ejecución penal. Y todo lo que tiene que ver con el control, sobre todo en este periodo de prueba de estos dos institutos, también quien va a resolver y quien va a conocer en los mismos va a ser el juez de ejecución penal. Veamos qué dice el inciso tercero. Controlar el cumplimiento efectivo de las sentencias de condena dictada por los jueces de control, jueces correccionales y cámaras de lo criminal, con excepción de la ejecución civil. Todo lo que tiene que ver con estos sujetos eventuales, la reparación del daño ocasionado por el delito, todo lo que es la cuestión civil, no interviene el juez de ejecución penal. Deberá ejecutarse la sentencia a través del juez competente y conforme lo dispone el Código de Procedimiento Civil respectivo. Pero no únicamente este control de las penas hace alusión a las penas privativas de la libertad, también lo que tiene que ver con la multa y la inhabilitación. Por ejemplo, si no obra voluntariamente la multa impuesta,
quien deberá proceder a intimarlo para tratar de hacer efectivo el pago va a ser el juez de ejecución. Inclusive será este, en dicho supuesto, quien puede llegar a convertir esta pena de multa en una pena de prisión efectiva que no podrá ser superior al año y 6 meses conforme la legislación penal. Lo mismo también va a conocer en todo lo que tiene que ver con la pena de inhabilitación y lo que es este incidente de rehabilitación. Por ejemplo, una persona se lo inhabilitó de manera especial para no conducir vehículos por el término de 4 años, por ejemplo, y cumplimentando ciertos requisitos, entre ellos se ha cumplimentado la mitad del tiempo, podrá pedir la rehabilitación en dicho derecho, pero quien va a intervenir en este incidente es el juez de ejecución penal. El inciso 4 habla de controlar la ejecución de las medidas de seguridad impuestas a inimputables mayores de edad. Quien impone una medida de seguridad es el tribunal de juicio o el juez de control, como vimos. Cuando se impone una medida de seguridad, se establecen los que se llaman al director del nosocomio, donde se va a cumplimentar la misma, ciertas reglas o imposiciones, y hay un procedimiento, obviamente, que implica el cese de la medida de seguridad. Todo lo que tiene que ver con el cese de la medida, ¿quién lo dispone? El juez de ejecución, que como ustedes saben es un procedimiento en virtud del cual, con el informe médico del establecimiento, con el informe de por lo menos 2 peritos que den cuenta que ha desaparecido el peligro que lo torna peligroso para sí o por la sociedad, previo a escuchar al Ministerio Público, al interesado, etcétera, quien va a resolver sobre el mismo, sobre este cese de la medida, va a ser el juez de ejecución penal. El inciso 5 lo voy a leer detenidamente y ya lo voy a analizar. Conocer los incidentes que se susciten durante la ejecución de la pena, con excepción de los relacionados con el cómputo de las penas, de la revocación de la condena de ejecución condicional o libertad condicional por la comisión de nuevo delito y de la modificación de la sentencia o de la pena impuesta por haber entrado en vigencia una ley penal más benigna. Síntesis, regla. El juez de ejecución conoce en todos los incidentes, salvo 3. 1. Ya vamos a ver lo que es el cómputo, que una vez que esté firme una sentencia, generalmente una sentencia que impone una pena privativa de la libertad, se hace un cálculo aritmético en virtud del cual se establece cuál es la fecha de cumplimiento de la misma. Todo lo que tiene que ver con esta operación aritmética lo va a efectuar el tribunal de juicio. No interviene el juez de ejecución. Ya hablamos lo que es la condena condicional, la libertad condicional, la libertad asistida, que cada uno de estos institutos tienen implícitamente como regla el de no cometer nuevos delitos. Cuando se deba revocar alguno de estos institutos, no lo efectúa el juez de ejecución cuando es comisión por nuevo delito. Quien lo va a revocar va a ser el juez, el tribunal de juicio que intervenga en el nuevo delito. Es decir, en este nuevo juicio va a disponer el resolutorio, imponer la pena de tantos años, revocar la libertad asistida y corresponder a este mismo tribunal unificar las penas. Lo que debía de estos institutos, sea libertad condicional, asistida o la condena de ejecución condicional, conjuntamente con la nueva impuesta en este nuevo delito. Existen supuestos, de acuerdo al artículo 2 del Código Penal, ustedes ya vieron lo que es la ley penal más benigna, que una ley puede tener efectos ulteriores si es más benigna al impuesto al momento del hecho. En síntesis, se modifica que esa conducta ya no es más punible
o hay una modificación en la escala penal que es más benigna, hay que hacer una modificación o de la sentencia, ya no es ilícita la conducta, o de la pena, y esto no lo efectúa el juez de ejecución, sino que va a ser el tribunal de juicio quien va a intervenir en ese incidente. Pero distinto el supuesto si hay una modalidad nueva de cumplimiento. Si hay una modalidad nueva de cumplimiento, quien va a intervenir es el juez de ejecución. Piensen, por ejemplo, lo que sucedió en el año 2010, que era el típico ejemplo, de que está el instituto de la prisión domiciliaria. La prisión domiciliaria implica un egreso del ámbito penitenciario y cumplir la pena en un domicilio. Es decir, lo que son los muros de la cárcel se van a trasladar a lo que serían las rejas de un domicilio. Esto sí lo efectúa y lo va a resolver el juez de ejecución penal porque hay un cambio en la modalidad de cumplimiento que en este caso sí atribuye competencia, insisto, a lo que es el juez de ejecución penal. Y por último, nos habla de conocer en las peticiones que presenten los condenados a penas privativas de la libertad con motivo de los beneficios otorgados en la legislación penitenciaria. Tiene más de 200 artículos de la ley 24660 y es innumerable la cantidad de derechos que tienen los condenados no afectados por la ley. Lo que les quiero dar como ejemplo es que cuando se cuestiona alguno de estos derechos, quien va a resolver es el juez de ejecución penal. Inclusive esta ley es la que establece también ciertos tipos de competencia específica para resolver sobre todo lo que son las sanciones disciplinarias que las impone el director del establecimiento cuando se ha cometido alguno de este tipo de ilicitudes disciplinarias y se asigna un derecho de apelación de estas medidas y quien las va a conocer es en definitiva el juez de ejecución penal. Si hay alguna duda, sé que he sido muy técnico, vamos a tratar de fijar una clase para el día viernes y ahí me consignan todas las preguntas y la vamos a tratar de evacuar o tratar de ser un poco más claro en los contenidos.